Bienvenidos a esta videoexposición que hemos titulado como Entre el canon, la carne y la norma, releyendo la sexualidad colonial según Asunción Labrín, en la que nos dedicaremos a desentrañar los temas más complejos, contradictorios y fascinantes de la historia social y cultural de América Latina. Hoy nos adentramos en una de las áreas de investigación más sugerentes que revolucionaron la historiografía colonial en el último tercio del siglo XX y en la historia de la sexualidad, el cuerpo y el control moral en las sociedades hispanoamericanas. Para abordar esta encrucijada entre el dogma y la vivencia personal, tomaremos como mapa de navegación el análisis historiográfico elaborado por la profesora e historiadora cubano-estadounidense Asunción Labrín. Entonces, para comprender la densidad del texto que nos ocupa, resulta insoslayable trazar una breve semblanza biográfica de su autora. Asunción Labrín nació en La Habana en 1935 y es profesora emérita de la Universidad Estatal de Arizona, y se erige como una pionera en la apertura y consolidación de la historia de las mujeres, el género y la religiosidad en el mundo colonial iberoamericano. En un momento en que la historia académica latinoamericana se hallaba dominada de manera abrumadora por los análisis macroeconómicos, las estructuras institucionales o las grandes gestas políticas, Labrín emprendió una labor de rescate documental que sacó a la luz la vida cotidiana de las monjas no hispanas, la dinámica interna de las familias coloniales y el intrincado tejido ideológico que intentó normar la afectividad y la carne. El contexto de producción del documento que hoy analizamos se inscribe de manera clara en esa profunda renovación historiográfica de las décadas de entre 1980 y 1990, impulsada por obras funcionales como la compilación Sexualidad y Matrimonio en la América Latina Colonial, editada por la propia Labrín en 1989. Tras el surgimiento de la llamada historia de las mentalidades y de la vida privada, los historiadores latinoamericanos se vieron desafiados a superar la simple lectura de las leyes civiles y los cánones religiosos como reflejos fidedignos de una realidad. Surgió así la apremiante necesidad de contrastar la norma punitiva con el comportamiento personal efectivo de las clases populares, los pueblos indígenas y las poblaciones de origen africano. En este balance historiográfico, Labrín realiza un exhaustivo recorrido interpretativo por las principales vertientes de investigación, evaluando cómo las tensiones entre la Inquisición, el Estado borbónico, el dogma tridentino y el deseo individual moldearon la compleja experiencia humana en el Nuevo Mundo. Al iniciar la lectura, dentro de ese primer capítulo del texto, Labrín sitúa de inmediato al lector en la paradoja medular que caracterizó el proceso colonizador a partir del siglo XVI. Con la llegada de conquistadores y pobladores, hombres jóvenes según su afirmación, se desencadenó un contacto sexual masivo con las mujeres indígenas del trópico que daría origen al mestizaje, convirtiéndose en el rasgo demográfico estructural de las colonias españolas. Sin embargo, como bien enfatiza la autora, este proceso desbordó con frecuencia el mero impulso biológico, configurando una intrincada malla ético-religiosa y legal en la que convergieron las severas prescripciones de la Contrarreforma Católica con la conducta real de los diversos grupos étnicos. Aunque las autoridades eclesiásticas y civiles impusieron oficialmente el catolicismo como la única visión correcta del comportamiento personal, en la práctica florecieron interpretaciones populares y desviaciones heterodoxas en todos los estratos de la pirámide social. Este capítulo introductorio de Labrín desmonta el mito de la homogeneidad moral en el Imperio español. La autora define la sexualidad no como un mero acto fisiológico, sino como un complejo sistema ideológico de control y poder formulado por las élites eclesiásticas. No obstante, Labrín señala que existe una dimensión democrática en la historia del pecado y del sexo, por cuanto las élites y la plebe, los peninsulares y los subalternos, compartieron por igual la incapacidad o el desinterés de someterse rigurosamente a las prescripciones y proscripciones religiosas. La historiografía reciente demuestra que las fallas del aparato inquisitorial no se debieron únicamente a limitaciones logísticas, sino a la existencia de un pacto social tácito donde la transgresión íntima era tolerada siempre que se mantuviera la fachada de la decencia pública, es decir, siempre que fuera en el espacio privado. La historiadora nos advierte sobre la enorme complejidad metodológica que entraña reconstruir el universo erótico anterior a la invasión europea. Al carecer de fuentes escritas directas en muchas regiones, los investigadores han debido recurrir a los hallazgos arqueológicos, a la cerámica, relieves escultóricos y a la mitología. En el área andina, por ejemplo, la célebre cerámica erótica de la cultura moche o mochica del norte del Perú
Sorprende por sus explícitas representaciones de sexo fálico, vaginal, anal, actos homosexuales e incluso representaciones de prisioneros desnudados y figuras esqueléticas. Mientras tanto, en las civilizaciones maya y azteca, la imaginería y los testimonios orales recopilados tras la conquista por frailes cronistas revelan una fluidez de género en la mitología y un uso ritual del simbolismo sexual directamente vinculado a la fertilidad, los ritos de reproducción y el ejercicio del poder político. En este capítulo, Laurín rescata la advertencia de investigadoras como Marie Weismantel respecto al grave peligro de filtrar los artefactos y mitos precolombinos a través del prisma ético judeo-cristiano occidental. Los historiadores contemporáneos debemos comprender que conceptos como pornográfico, desviado o perverso son construcciones anacrónicas al aplicarse a las culturas como la moche o la mexica, donde la actividad sexual integraba complejos códigos cósmicos de equilibrio luminoso y legitimación estamental. Asimismo, resulta analíticamente crucial reconocer que la mayor parte de las crónicas coloniales sobre los aztecas fueron filtradas por la mirada masculina de los informantes nahuas y los sacerdotes hispanos, lo cual distorsionó la vivencia femenina precolombina y redujo la fluidez de sus roles a categorías dicotómicas europeas. Este periodo entonces es un momento de descubrimiento mutuo, que se libró con igual ferocidad en las alcobas y campos de batalla, así como en los frentes militares. La autora destaca cómo la historiografía tradicional evitó durante mucho tiempo encarar la dimensión abiertamente sexual de este encuentro, hasta que balances historiográficos más audaces caracterizaron el proceso como una auténtica conquista del pene, expresión que usa literalmente dentro del texto citando a Robert Paden, quien caracterizó de esa manera la conquista de México. A través de las crónicas de Felipe Guamán Poma de Ayala o Gonzalo Fernández de Oviedo, se documenta la apropiación violenta de las mujeres nativas, el intercambio de mujeres como regalos diplomáticos y el choque conceptual frente a la desnudez tropical leída por los europeos como un síntoma de salvajismo. Los primeros evangelizadores se relacionaron con la poligamia indígena y la idolatría, emprendiendo un adoctrinamiento masivo sobre el pecado, la pureza y el incesto que desencadenó un denso diálogo cultural entre la moral nahua y la cristiana. Se resalta pues cómo el cuerpo humano se convirtió en el auténtico texto sobre el cual se inscribió el dominio colonial. La violencia sexual ejercida durante la conquista no constituyó un mero exceso individual de los soldados, sino un instrumento estructural de sometimiento político y de castración simbólica de los hombres conquistados. No obstante, Laurín toma de Luis Borjard sobre la evangelización en el centro de México que el diálogo sobre el pecado no fue una imposición unidireccional, sino un proceso resbaladizo en el cual el cristianismo terminó siendo francamente nahuatilizado. En ese sentido, los indígenas reorientaron los conceptos católicos de contaminación y confesión para articular estrategias de resistencia encubierta, manteniendo posiciones de poder en sus comunidades a través de la preservación clandestina de prácticas chamánicas y posiciones eróticas. Bueno, buenos días compañeros, seguimos con Asunción Laurín. Después de la conquista comenzó a formarse una sociedad colonial profundamente diversa en la que convivieron poblaciones indígenas, africanas, españolas y mestizas. Para Asunción Laurín, estudiar la sexualidad durante este periodo no significa solamente estudiar las relaciones entre hombres y mujeres. Significa comprender cómo las relaciones personales estuvieron condicionadas por la religión, las normas sociales, las diferencias raciales, la esclavitud, el matrimonio y también por las leyes. El aspecto fundamental que plantea Laurín es la existencia de una tensión constante entre lo que las autoridades decían que debía hacerse y lo que las personas realmente hacían. Uno de los principales problemas que destaca Laurín es el estudio de la población africana. La autora señala que este grupo resulta especialmente difícil de estudiar porque sus diversas raíces africanas fueron poco exploradas por los primeros religiosos cronistas, mientras los frailes recopilaron abundante información sobre la población indígena. Prestaron mucho menos atención al origen africano de esa población colonial. Una de las fuentes que permite reconstruir esa experiencia son los documentos de la Inquisición, pues a través de ellos puede conocerse aspectos de los arreglos conyugales y de las relaciones entre los esclavos, menciona pues la autora. Pero aquí aparece una contradicción muy importante.
Aunque la corona y la iglesia estimulaban oficialmente el matrimonio entre los esclavos, en la práctica los propios amos podían convertirse en un obstáculo para esas relaciones matrimoniales, para que esas relaciones matrimoniales se desarrollaran. Es decir, existía una diferencia entre la norma religiosa y la realidad de la esclavitud. También explica que en esas circunstancias algunas relaciones fuera del matrimonio podían surgir por necesidad. Esto permite entender que las decisiones personales no siempre podían separarse de las condiciones sociales. Una persona esclavizada, por ejemplo, tiene una capacidad mucho más limitada para decidir sobre su vida familiar que alguien que estuviera en libertad. Otro elemento fundamental es el mestizaje. Laurín explica que durante mucho tiempo el mestizaje fue estudiado principalmente como un fenómeno demográfico. Sin embargo, la autora señala que durante la época colonial el sexo y la raza estaban estrechamente relacionados. El mestizaje no fue solamente un cambio en las estadísticas de población. Detrás de esa cifra existían relaciones humanas que dieron origen a nuevas familias y a nuevas formas de organización social. Esos estudios demográficos permiten observar, por ejemplo, la cantidad de hijos nacidos fuera del matrimonio y la presencia de madres solteras. Esto es importante porque esas relaciones, aunque podían estar fuera de las normas legales y religiosas, llegaron a constituir una práctica bastante extendida en muchas de las regiones de la América Española. Por eso Laurín plantea una cuestión muy interesante. Una sociedad podía defender oficialmente normas muy rígidas sobre el comportamiento personal y al mismo tiempo tolerar en la práctica situaciones que estaban fuera de esas normas. En otras palabras, la sociedad colonial no funcionaba únicamente de acuerdo con las leyes y los principios religiosos escritos. La vida cotidiana para la autora era un poquito más compleja. Frente a esta realidad, la corona y la iglesia intentaron aumentar el control sobre la vida personal. Laurín explica que los tribunales eclesiásticos asumieron un papel importante en la regulación de las costumbres y en la definición de lo que se consideraba un comportamiento adecuado. El matrimonio fue establecido como el marco legítimo para las relaciones sexuales. Pero nuevamente encontramos una distancia entre la norma y la práctica. La iglesia utilizó cada vez más el confesionario para conocer el comportamiento de los fieles de diferentes grupos sociales. Sin embargo, los castigos y las prohibiciones no consiguieron que las personas dejaran de desafiar esas normas. Laurín incluso señala que en las ciudades circulaban escritos, canciones, bailes populares con contenido erótico que contribuían a mantener una cultura popular no siempre que coincidiera con esas prescripciones sociales oficiales. Por eso el periodo colonial puede entenderse como una especie de negociación permanente entre la autoridad y la misma comunidad. Las instituciones intentaban regular conductas mientras las personas desarrollaban estrategias para de alguna manera adaptarse a ellas, resistir o simplemente continuar con sus propias prácticas. Precisamente esta distancia entre las normas y la realidad constituye uno de los puntos centrales del análisis de Laurín. Perdón. La autora afirma que estudiar la sexualidad colonial implica estudiar un amplio espectro de comportamientos y sobre todo comprender por qué las normas eclesiásticas no se cumplían completamente. Los tribunales civiles eclesiásticos dejaron registrados numerosos casos que muestran ese cumplimiento. Entre ellos aparecen situaciones relacionadas con el matrimonio, relaciones fuera de él, adulterio, violencia, incesto, hechicerías y otras conductas consideradas transgresoras por esa autoridad. Para Laurín, ella hace una advertencia muy importante para los historiadores. Las fuentes oficiales no son neutrales, para que hubiera descubierto el agua tibia. Muchas veces los documentos describen a las personas como pecadoras, culpables o limpiadas porque fueron escritos precisamente desde la perspectiva de quienes tenían la función de vigilar y castigar. Por eso el historiador debe analizar críticamente las fuentes. No basta con preguntar qué prohibía la iglesia, también hay que preguntar qué hacían realmente las personas y por qué lo hacían. Esto nos lleva a otro punto fundamental del texto, que son las fuentes históricas. Laurín explica que los procesos judiciales son especialmente valiosos porque permiten observar dos perspectivas al mismo tiempo. Por un lado muestran lo que pensaban y defendían las autoridades encargadas de hacer cumplir la moral,
y por otro lado permiten acercarnos a las voces de las personas que transgredieron esas normas. También son importantes los registros civiles y eclesiásticos porque permiten observar cómo las costumbres sociales se relacionaban con las leyes. Estos documentos muestran tanto la presión social para ajustarse a las normas como el deseo de algunas personas de alguna manera escapar de ellas. Sin embargo, existe una limitación evidente. La mayoría de las personas llevaba su vida íntima en privado. Por eso los historiadores miramos principalmente aquellos casos en los que la intimidad dejó de ser privada y pasó a otro nivel como el espacio público. Un rumor, una denuncia, un conflicto familiar o un proceso judicial podrían hacer que una conducta privada terminara registrada en un documento. Laurín plantea algo que me parece especialmente importante para comprender esa sociedad colonial. La vida privada no estaba completamente separada de esa vida pública. Cuando una conducta considerada inapropiada permanecía dentro de la intimidad, podía no quedar registrada, pero cuando se hacía pública, inmediatamente se convertía en un escándalo y activaba todos esos mecanismos de justicia existentes. Entonces, por eso el rumor y el chisme podían convertirse en un mecanismo de vigilancia social. De esta manera, asuntos que hoy consideraríamos privados, como el matrimonio, la legitimidad de los hijos o la conducta de una mujer, podían convertirse en asuntos de interés para toda la comunidad. La sociedad ejercía así una presión constante sobre las personas para que se ajustaran a determinados modelos de comportamiento. Un tema que no está mencionado en el texto es el bestialismo. Vamos a referir a él de un caso que vimos en paleografía, es el caso del indio Hernando. La fuente primaria es un expediente conservado en el Archivo General de la Nación. Según la investigación de la historiadora Lady Torres, el proceso terminó con un castigo extraordinariamente severo. Hernando fue ahorcado y posteriormente su cuerpo y el de la ternera fueron quemados hasta convertirse en polvo y cenizas. Lo importante, sin embargo, no es presentar este episodio como una simple historia escandalosa. La pregunta histórica es por qué una conducta sexual podía convertirse en un problema de orden social. La respuesta es, según la autora, es que la concepción colonial es sobre la concepción colonial del mundo. La bestialidad era entendida como una conducta contra natura. No se trataba solamente de una infracción sexual. La tradición jurídica y teológica que heredó la monarquía hispánica alteraba el orden natural, moral y religioso. Pero por eso ese castigo tenía una dimensión ejemplarizante. El caso también permite observar algo fundamental. La justicia colonial no funcionaba en un vacío. Hernando era un indígena que pertenecía al grupo de los Pijaos, que ha tenido una relación muy conflictiva con el dominio español. La historiadora muestra que el expediente permite estudiar relaciones entre la imposición de las normas ibéricas y posiciones diversas. Aquí podemos decir que es una microhistoria, resulta especialmente útil. En lugar de comenzar con alguna afirmación sobre los indígenas o los españoles, se analiza ese expediente y sus testimonios, las acusaciones y los procedimientos y discusiones judiciales. A partir de ese pequeño universo se pueden hacer preguntas más grandes: ¿quién denuncia? ¿Quién tiene autoridad para definir pecado? ¿Quién puede ser considerado peligroso? ¿Y quién debe recibir un castigo ejemplar? ¿Y qué nos dice todo eso sobre la sociedad colonial? Pues el expediente muestra que la relación entre las personas y las normas no era simplemente de obediencia y desobediencia. Había afectos, relaciones laborales, intereses locales y diferentes posiciones frente a la justicia. Para concluir esta parte, el análisis de Asunción Laurín nos muestra que la sexualidad en la América española colonial no puede entenderse solamente a partir de prohibiciones de la Iglesia. Laurín muestra que las fuentes coloniales registran adulterio, bigamia, cohabitación ilícita, violencia sexual, hechicería, bestialidad, como les acabo de mencionar, solicitación religiosa y otras transgresiones. Eso importa porque los expedientes judiciales no solamente nos hablan de quienes fueron castigados, también nos permite observar qué comportamientos preocupaban a las autoridades y cómo las personas intentaban negociar, ocultar o desafiar esas mismas normas. Aquí aparece una idea que me parece importante: la sexualidad puede estudiarse como, así suena muy Foucault, como una historia del poder. La Iglesia utilizó mecanismos como la confesión y los tribunales eclesiásticos, mientras que las autoridades civiles intervenían mediante la justicia criminal. De esta manera, pues, lo íntimo podía convertirse en lo público.
Además, pues las normas no se aplicaban de manera idéntica a todos. La raza, el género, la posición social y condiciones jurídicas influían en la manera en que la conducta era percibida y castigada. Por eso hablar de sexualidad colonial también significa hablar de jerarquías sociales. La esclavitud condicionó la vida familiar de la población africana, sobre todo. El mestizaje produjo nuevas relaciones y unas formas de familia particulares. Las normas religiosas intentaron regular la vida personal y los tribunales registraron constantemente los conflictos entre esas normas y las prácticas cotidianas. Por eso la principal idea que podemos extraer del texto es que la sociedad colonial estuvo marcada por una tensión permanente entre la norma y la práctica. Las autoridades intentaban imponer un modelo de conducta, pero las personas lo interpretaban, lo adaptaban y lo desafiaban o simplemente lo incumplían. Precisamente esa es la distancia entre lo que debía ser y lo que realmente ocurría, donde Laurín encuentra una de las claves para comprender la vida cotidiana de esa sociedad colonial. En este oda la problemática de la homosexualidad y la persecución del pecado nefando de la sodomía. Dice que desde el siglo XVI los observadores hispanos oscilaron entre considerar al indio como un sodomita afeminado o como un ser dominado por una lujuria desenfrenada. Discursos ambos orientados a cuestionar la racionalidad del nativo y a justificar el dominio imperial. Laurín repasa las magnas interpretaciones teóricas de historiadores como Richard Treffler, quien postuló que la conquista fue conceptualizada como un colosal acto de penetración homoerótica y dominación violenta de género, y Federico Garza Carvajal, quien analizó cómo la monarquía hispánica utilizó el ideal de masculinidad total, es decir, el BID, para estigmatizar y condenar a los sodomitas en las piras inquisitoriales como signos de perversión y decadencia moral. Finalmente, el texto examina los apasionados debates historiográficos contemporáneos desencadenados por la aplicabilidad del pensamiento de Michel Foucault al periodo colonial. Mientras Foucault sostenía que la identidad homosexual como autoidentidad no existía en la Edad Moderna, historiadores como Luis Mott, Pete Segal y Ana Mariela Bacigalupo cuestionan esta visión rígida, demostrando que en el Brasil colonial y en las comunidades mayas y nahuas existían identidades alternativas de cogénero, como las denominan, y redes de sociabilidad homoerótica que desbordaban las simplificaciones teóricas de la élite eclesiástica. El valor analítico entonces de lo anterior estriba en la deconstrucción de las categorías de género aplicadas al poder colonial. La persecución de la sodomía no se limitó a una cruzada moral contra una conducta erótica privada, sino que constituyó un mecanismo político fundamental para la consolidación del imperio español, del cual feminizó al sujeto colonizado para justificar su subordinación patriarcal. Desde una perspectiva epistemológica actual, Laurín nos invita a huir de la sobreinterpretación anacrónica y de las lecturas lineales. Las investigaciones de las últimas décadas demuestran que, aunque la adoctrinación católica dejó huellas indelebles hasta el final del siglo XVIII, la comprensión popular del sexo y de la masculinidad mantuvo un margen de flexibilidad que resistió los intentos de normalización impulsados por el Estado borbónico. Como sexto y último apartado, pues tenemos unas conclusiones, dentro de las cuales podríamos indicar en primer lugar que la historia de la sexualidad en la América española colonial nos demuestra de forma irrefutable que las normas legales y teológicas no se tradujeron de manera directa ni mecánica en el comportamiento cotidiano de la población. Existió una constante tensión entre el deseo irrefrenable de las autoridades por regular cada rincón de la vida íntima y la capacidad de resistencia, negociación y subversión de los súbditos coloniales, quienes crearon sus propios códigos éticos dentro del margen que les otorgaba la clandestinidad o la vida privada. En segundo lugar, el análisis transversal de la raza, la clase y el género revela que el ejercicio de la justicia eclesiástica y civil fue profundamente asimétrico. Mientras que el honor de las mujeres de la élite hispana era celosamente custodiado por el derecho, las mujeres indígenas, de castas y esclavas, sufrieron los embates de una violencia erótica legitimada por las jerarquías de dominación colonial. No obstante, lejos de ser víctimas pasivas, estas poblaciones acudieron a la hechicería, a la autodenuncia estratégica y a la reorganización familiar legítima como mecanismos para sostener su agencia y dignidad en un entorno hostil. Y, como tercero y en última instancia,
La obra de Asunción Labrín nos recuerda que adentrarse en la historia del sexo y el pecado en el Nuevo Mundo es, en realidad, adentrarse en el corazón mismo del poder y las instituciones eclesiásticas, de la aculturación y de la formación del perfil demográfico y cultural de América Latina. Interrogar los archivos inquisitoriales con sensibilidad hermenéutica nos permite devolverles la voz a aquellos actores populares que, tras la penumbra del confesionario o el estrado judicial, desafiaron el dogma para vivir su propia afectividad. Hasta aquí esta video exposición que esperamos haya sido de su agrado y haya entregado una meridiana claridad sobre la sexualidad en la América española.